Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí. Los invito y las invito a que me acompañen en este espacio. Vamos a platicar hoy con el secretario de Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Ricardo Barbosa. Y uno de los temas que quiero abordar con él es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, una propuesta de la presidenta que comenzará a revisarse este mismo año. Otro de los temas importantes es el reparto de utilidades. ¿Quién tiene derecho a quién no? ¿Cuáles son algunas de las anomalías que se podrían presentar? ¿Y cuáles son los derechos de los trabajadores en este sentido? Comenzamos Perspectivas. Quédense con nosotros. En México se trabaja más que en muchas economías del mundo. Por eso la propuesta para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas ha abierto una discusión nacional sobre productividad, salud mental y condiciones dignas de empleo. En Jalisco, esta reforma también plantea retos específicos. ¿Están las empresas listas para implementarla? ¿Cuál es el papel del Estado en la inspección laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores? Hoy en Perspectivas, conversamos con Ricardo Barbosa, secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, sobre el panorama local en materia laboral. Hablamos de derechos, de brechas salariales, de empleos bien remunerados y de cómo se construyen condiciones más justas para quienes mueven la economía todos los días. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. Le agradezco también mucho al secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa, que nos acompaña en este espacio. Bienvenido, secretario. Gracias, Jonathan. Gusto en saludarte. Pues un placer platicar con usted y me gustaría comenzar con una pregunta más o menos didáctica para nuestra audiencia, que suelo hacer a menudo, ¿no? Pero, ¿qué hace una Secretaría del Trabajo de una entidad? ¿Cuáles son sus funciones? Para poder entender en la conversación que vamos a tener cuáles son los alcances y las responsabilidades que tienen los distintos temas que vamos a abordar, secretario. Muy buena pregunta, la verdad creo que es importante que el auditorio y la sociedad en sí sepa las obligaciones y el alcance de la Secretaría del Trabajo. Pues cubre todo lo relacionado con el mundo del trabajo formal. Hay un área que es la Junta de Conciliación y Arbitraje, que son los tribunales laborales, donde hay 17 tribunales que se llaman juntas de conciliación y atendemos los juicios, las demandas laboradas presentadas antes del 2023. Desgraciadamente en Jalisco tenemos el mayor rezago a nivel nacional, con más de 100,000 expedientes rezagados, y es un tema que si quieres podemos platicar más adelante de las acciones que se están tomando para erradicar ese rezago. Por otro lado, tenemos el área de inspección, que es un tema muy sensible porque es un órgano fiscalizador de la sociedad en las cuales tenemos la facultad y la obligación de revisar las condiciones de trabajo de los trabajadores en las fuentes de trabajo para cuidar las condiciones de trabajo, que tengan su contrato, que se les pague la nómina, que le paguen seguro social, que se les reparta PTU si procede, que se les pague el aguinaldo, que no ganen menos del salario mínimo. Pero al mismo tiempo también se revisan las condiciones de seguridad en la fuente de trabajo, que no haya cables expuestos, que haya un extintor, que haya una salida de emergencia, que si se trabaja en la construcción tengan líneas de vida los trabajadores de la construcción. Esa sería una segunda parte de la Secretaría. Una tercera es el Servicio Nacional del Empleo del área de Jalisco, en el cual tenemos la vocación y el compromiso para generar empleos formales en todo el estado. Se celebran ferias de empleo, 3 ferias de empleo fácilmente cada semana con diferentes perfiles. Y una cuarta área, te diría, que es la perspectiva, la visión, el enfoque social de la Secretaría. Actualmente contamos con 4 programas de empleabilidad social. Uno sería insertar a las mujeres que se han recuperado del cáncer en la economía formal. El otro es generar más fuentes de trabajo en los centros penitenciarios. Un tercero es generar, de la mano de Naciones Unidas y del Instituto Nacional de Migración, generar empleo formal para los migrantes refugiados centroamericanos, en su mayoría en el estado de Jalisco. Y el otro es hacer un proceso de concientización en las empresas de atender la salud mental, especialmente la depresión, en la que 7 de cada 100 adultos en México padecen trastornos de salud mental. Eso te diría a grosso modo de entrada los 4 grandes
frentes que tenemos en la Secretaría, y tenemos una arista, un satélite que es el Centro de Conciliación, que sería el quinto gran frente. El Centro de Conciliación es un organismo público descentralizado, pero es el que tiene que recibir cuando un trabajador es violentado en sus derechos laborales y necesita presentar una demanda. Para que esta demanda sea admitida por el Poder Judicial en sus tribunales laborales, primero tiene que agotar la conciliación obligatoria, y eso está a cargo del Centro de Conciliación, que es una OPD, pero depende de la Secretaría del Trabajo. Entonces, espero haya quedado claro para tu audiencia, esos son las 5 grandes actividades que realizamos todos los días en Jalisco. Y un poco en el sentido práctico, por ejemplo, un trabajador, ¿qué temas podría, sobre qué temas podría acudir a la Secretaría del Trabajo en cuestión de derechos laborales? Es decir, primero, cuando hay ¿qué tipo de inconvenientes o...? Yo te podría decir que el 80% de las citas a las que acude un trabajador es cuando se dice despedido y busca una conciliación, y si no hay una conciliación, para poder ir de juicio. Y de los otros 20% depende de la temporada. En enero es el no pago de aguinaldos, ahorita en junio será el no pago de PTU. En algunos casos es que no los han despedido, pero no les pagan las horas extras, o no les han pagado vacaciones, o no les han pagado comisiones, pero el grueso de las solicitudes tienen que ver con despidos supuestamente injustificados. Claro. Pues bueno, ahorita abordamos un poco más algunos aspectos que menciona, secretario, pero decía hace un momento que una de las líneas de trabajo tiene que ver con la salud mental de los trabajadores, y justamente una de las propuestas que ahorita están por comenzar a discutirse en junio, si no recuerdo mal, es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Si no me equivoco, en algún momento yo recuerdo que usted llegó a ser, si no recuerdo, crítico, o al menos hacer observaciones sobre esa propuesta, ¿no? Con algunas fichas que luego me compartía antes de ser secretario, ¿no? Pero bueno, supongo que ahora ya como secretario, que ha visto más o menos desde otra perspectiva el tema digamos, pues del trabajo en Jalisco, ¿qué opina usted de esta propuesta, de la reducción de los 48 a 40? Mi postura sigue siendo la misma de cuando estaba en la iniciativa privada y era asesor de cámaras y de empresas, porque siempre en las fichas que generaba y en los posicionamientos públicos es que estábamos a favor de la reforma, pero que no se hiciera en un solo año de 48 a 40 horas. Tenemos esto discutiéndolo 3 años con el Poder Ejecutivo del presidente López Obrador y ahora con la presidenta Sheinbaum. Entonces no ha cambiado la postura ni la propuesta, y al revés, celebro que una de mis voces, entre muchas otras del sector privado, lo haya recogido el gobierno federal, en el que va a ser gradual. Como tú sabes, el 1 de octubre, cuando toma posesión la presidenta Claudia Sheinbaum, dentro de los 100 puntos de gobierno señala la implementación de la jornada de 40 horas de manera, lo que decía yo en los boletines que generaba de la iniciativa privada, de manera gradual y de manera consensada, como lo mandata la Organización Internacional del Trabajo en el diálogo tripartita: gobierno, sector privado y sindicatos. Entonces, el 1 de mayo, en la celebración del Día del Trabajo, señala que ya se iniciarán los diálogos en junio para llevar a cabo, y volvió a insistir en lo que siempre dijimos nosotros desde la iniciativa privada, aunque yo hoy esté ya en el sector público, es de manera gradual, de manera consensada y de manera responsable. Jonathan, hay que recordar que México es un país de informalidad. 55 de cada 100 mexicanos económicamente activos dependen directa o indirectamente de informalidad. En Jalisco el número se reduce al 45%, pero sigue siendo alto. Entonces, si esta reforma no se hace de manera adecuada, lo que va a generar es mayor informalidad, y te recuerdo que la informalidad es donde se dan las verdaderas violaciones laborales. Ahí es donde se subregistra a los trabajadores y o no se les paga IMSS o se les paga menos de lo que ganan. Ahí es donde no se les paga PTU, ahí es donde no se respeta la jornada de trabajo, ahí es donde no se pagan horas extras. Entonces, tiene que ser una reforma muy cuidada. Estamos totalmente a favor. De hecho, yo desde la iniciativa privada mi postura era que fuera a favor y fuera de manera dialogada, y ahora como gobierno celebro que sea esto. De hecho, te puedo dar la primicia que nos contactó
esta semana la Secretaría del Trabajo Federal a través de su secretario Marat Bolaños, y el primer foro de diálogo de la reforma de la jornada de trabajo será en Jalisco, aquí en Guadalajara, y vamos a ser los anfitriones para que sea una apertura real entre academia, sindicatos, gobierno y empresas. Y la idea es que vengan especialistas de todo el país, claro, y que se discutan los primeros. Así es. Decía que había que cuidar la reforma para que no se convierta en un problema y después haya más informalidad. ¿Qué aspectos de esta reforma, en su opinión, deben cuidarse mucho? A ver, primero es, efectivamente, como tú comentabas en tu cápsula, México es un país donde se trabaja mucho, pero donde tenemos los índices más bajos de productividad de acuerdo a la OCDE. Sí. Tenemos las jornadas más altas, pero el índice más bajos de productividad. Entonces tenemos que llevar de la mano la reforma de la reducción de la jornada de trabajo, donde el trabajador trabajará menos, ganará por lo menos lo mismo y tendrá al final del proceso de la reducción para el 2030 2 días de descanso a la semana. ¿Pero qué se debe cuidar? Se debe de cuidar que esto genere formalidad en lugar de informalidad. Se debe de cuidar o debe de alinear en que se genere mayor productividad. Se debe de cuidar especialmente a las MIPYMES, porque las MIPYMES generan el 80% del empleo formal en el país y son las que pueden ser más afectadas por un solo juicio laboral, por una reforma mal estructurada, por este tipo de cuestiones. Se debe de cuidar actualmente, y aquí voy a hacer tratar de explicar este tema técnico de la mejor manera. La jornada de trabajo diurna es de 48 horas, la mixta es de 45 y la nocturna es de 42. Lo que se pretende es que todas las jornadas sean de 40 horas y no que la diurna sea de 40, la mixta sea de 35 y la nocturna sea de 32, porque eso no hay manera de que incluso ni los países europeos pueden absorber jornadas tan reducidas. Entonces, el enfoque es que las 3 jornadas que existen el día de hoy de 48, 45 y 42 horas queden en 40 horas. Ese sería de primer inicio cómo se debe de cuidar la reforma. Por ejemplo, en el aspecto de la productividad, es decir, ¿de qué manera se podría garantizar, ¿no? Porque entiendo que hay una asunción en que si trabaja menos el empleado, hay mayor bienestar y por lo tanto hay mayor rendimiento, pero pues esa es una ecuación que no sé si sea posible y no nos daremos cuenta, ¿no? O cómo medirla. En el tema tenemos que encontrar la manera de generar, por lo menos para las MIPYMES, incentivos estatales o fiscales federales para mejorar la productividad. Y los incentivos, obviamente, de algunas deducciones que actualmente no cuentan. Por ejemplo, el esquema fiscal que existe no hace deducible todos los pagos de nómina, los hace deducibles entre un 48 y el 52%. Entonces, un incentivo podrá ser, las MIPYMES pueden hacer la deducibilidad del 100% de su costo de su nómina si acreditan que están dando capacitación. Por ejemplo, para que todos jalemos, no que sea por decreto o por default hacia las MIPYMES que van a hacer la deducibilidad al 100%, sino pedirles que se involucren a través de la Secretaría del Trabajo Federal o la estatal con programas de capacitación para sus trabajadores, con temas, si estás en temas de programación, a lo mejor temas de computación o temas de inglés o cómo manejar mejor los tornos. En fin, hay una batería inacabable de temas de capacitación. Entonces, para mejor productividad se tienen que eficientar procesos, se tiene que capacitar y el gobierno estatal o federal tendrá que buscar alternativas para dar incentivos para mejorar la productividad. Eso sería genial, es decir, que una empresa ganara capacitando, o sea, ganara fiscalmente y ganara con la clase trabajadora. En otro sentido, secretario, decía también que había que cuidar a las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, ¿cuál es el reto del mercado laboral, particularmente en Jalisco? Es decir, hay una industria muy fuerte electrónica, de manufactura, hay una industria también comercial, ¿no? Es decir, hay plazas, hay mucha actividad de servicios, pero también hay una gran actividad en la cuestión agroalimentaria, ¿no? Que son sectores muy distintos. ¿Cuáles son como los desafíos para cada uno de estos sectores, en su opinión, secretario? A manera general, yo te diría, antes de pasar a lo particular, es que debemos de hacer más atractivo el empleo formal. Es decir, mejorar prestaciones, mejorar la jornada de trabajo, mejorar los ingresos. Jalisco es líder a nivel nacional en temas de electrónica, en temas de autopartes, en agroindustria, en call centers, en el tequila, obviamente.
pero tenemos que expandir ese posicionamiento de Jalisco a las MIPYMES, como lo platicamos. Por lo tanto, se deben de generar las condiciones para que un joven que sale de terminar la prepa o de una carrera técnica le interese incorporarse al sector formal en lugar de irse a un tianguis a vender fruta o vender ropa. Entonces, tenemos un reto muy importante, y sobre todo en la generación de 20 a 30 años, de encontrar la manera de que sea atractivo la informalidad. Debemos de tender puentes para que transiten de la informalidad a la formalidad. En el sexenio pasado hubo un programa extraordinario que es el RECICO, el régimen simplificado de confianza para impuestos sobre la renta. Y me sorprende, tomando en cuenta lo buen comunicador que era el Poder Ejecutivo Federal anterior, de que no le dio mayor empuje al RECICO. La verdad, yo lo recomiendo, y muchos de las MIPYMES o de trabajadores que eran informales, al darse de alta en el RECICO, pagan una cantidad irrisoria de impuestos sobre la renta y ahí generan la formalidad. Ese será un ejemplo. Sí. Debemos de seguir trabajando en la recuperación del salario en México. Ha habido aumentos exponenciales de la mano del sindicato y de las empresas. Hay que recordar que los salarios los pagan las empresas y se pactan a través del Consejo Nacional de Salarios Mínimos de la CONASAMI. Entonces debemos de seguir trabajando en ese tema, y también las empresas tienen que encontrar la ecuación para que el trabajador sienta la flexilaboralidad, pero que esté en la formalidad. No es un tema sencillo. Por eso, como si te has fijado, rara vez encuentras una nota de gobiernos municipales, estatales o federales sobre el tema de la informalidad, porque es un tema muy complejo, es un tema que nos viene arrastrando desde hace muchos años, y tenemos que encontrar la manera, porque llegó ya un punto de quiebre de que no puede seguir creciendo la informalidad en el país. O estancada, ¿no? Porque estaba revisando, de hecho, los indicadores del gobierno de Jalisco y pues prácticamente no se movió en todo el sexenio pasado, es decir, la misma cantidad de informales, alrededor de 45, así 45. Es. Y en cuanto a los desafíos por sector, por ejemplo, el indicador no sube, pero en números reales sí sube, porque cada año se incorporan a nivel nacional 1 millón de jóvenes a las fuentes de trabajo. Entonces, bajo ese mismo esquema, 550,000 se van a la informalidad y 450,000 incurren a la formalidad. Entonces, el indicador está así, pero en números reales cada vez hay más gente en la informalidad. Hay más trabajadores, aunque la división, el porcentaje sí es similar. Y hablaba yo con un abogado laboral en Colombia, ¿no? Que ellos pusieron o implementaron desde 2021 esta jornada, y él decía, bueno, uno de los retos en el sector manufactura, ¿no? O en la industria, es que pues muchas de estas empresas tienen jornadas, 3 jornadas muy bien definidas, ¿no? De 8 horas, y esto les implicará pues que van a dejar de completar la jornada y habrá que contratar o mano de obra extra o pagar horas extras. O pagar horas extras, ¿no? Decía, en el tema del comercio, pues bueno, una plaza de pronto tendrá que, en vez de tener a su trabajador las 8 horas que abría a las 9 de la mañana, ¿no? Pues resulta que ahora no va a tener a ese trabajador el fin de semana, o a lo mejor va a tener que reducir las horas y abrir más tarde o pagar horas extra, ¿no? Entonces, daba un poco de ejemplos y decía, bueno, esto ha representado algunos desafíos para la clase empleadora, pero ¿usted qué desafíos ve particularmente en estos sectores? A ver, de acuerdo con lo que comenta el especialista, el colega en Colombia de hecho fue 1 hora por año, no fueron 2 horas por año. Sin embargo, aquí en México nos cuesta trabajo los programas transeccionales, y pues obviamente el gobierno federal quiere llegar a las 40 horas antes de que acabe el sexenio, pero lo idóneo sería que fuese 1 hora por año. En Chile, que es el otro referente latinoamericano, fue primero 2 horas, después fue 2 años sin ninguna disminución, y después 1 hora por año. Entonces fue un proceso de 10 años, no de 6 años, el de Chile. Y de hecho en Colombia fue a 42 horas que así redujeron. Así es. Entonces, a ver, aquí tenemos que hacer un estudio por sectores, y es una cosa en la que se está trabajando. Es diferente las necesidades y los retos de las MIPYMES, son diferentes las necesidades y retos del comercio, son diferentes las necesidades y retos de las empresas que trabajan 24/7. En las empresas de 24/7 se tiene que trabajar. Una de las sugerencias y solicitudes que se está haciendo el gobierno federal es que simplemente, para no encarecer
el costo de las horas extras. Las horas extras en México son muy caras, son el 200% las primeras 9 horas y el 300% a partir de la 10ª hora, cosa que nuestros principales socios comerciales no pagan las horas extras de esa manera. Entonces, una de las cuestiones que se están proponiendo es el banco de horas o tiempo por tiempo. Es decir, si la jornada de trabajo hoy es de 48 horas y un trabajador labora 56 horas a la semana, en vez de pagarle esas 8 horas, se acumulan a una cuenta, banco de horas o tiempo por tiempo, y va acumulando días de descanso con goce de sueldo. Entonces, el trabajador al final de un semestre a lo mejor puede tener 4, 5, 7 días con goce de sueldo, en vez de que se le hayan pagado horas extras, y es un enfoque que se han hecho en algunos países para que el impacto económico y evitar que sea una espiral inflacionaria si el costo de la mano de obra incrementa. También la otra cuestión, hablando de la informalidad, es encontrar, como había dicho, los mecanismos para que gente que está en la informalidad pueda llegar a suplir ese déficit de horas, sobre todo en el sector de la manufactura. En el sector de comercio, pues a lo mejor cerrando una hora más temprano tú cubres la obligación de la disminución de la jornada, pero en las empresas de manufactura que trabajan 24 horas al día, tienen que ver. Otra de las cuestiones es que siga funcionando el esquema de 4x3 o 3x4, donde para tu auditorio, un trabajador labora jornadas de 12 horas, 4 a la semana. Esa es otra. Y descansa 3 días, y la semana siguiente descansa 4 días y labora 3 días. Cuando en la semana que labora 3 días son 36 horas, en la semana que labora 4 días son 48 horas. Una de las propuestas que se está platicando con el gobierno federal es que la suma de la jornada de trabajo sea en bloques de 4 semanas para tener cierta flexibilidad. Es decir, en la primera semana que tienes 48 horas y en la segunda que tienes 36, se compensan unas con otras para eficientar la productividad y para disminuir el costo de las horas extras. De hecho, Colombia, estaba revisando la legislación, Colombia pone excepciones, sí, ¿no? Así es. Y exceptúa... Y Chile también, en la minería y en el sector agropecuario. En Colombia es todos los jefes y supervisores y todos los que estén en estos esquemas de seguridad y trabajadores domésticos. Así es. En su opinión, aquí se deberían plantear de hecho, excepciones. eso es lo que planteó la presidenta, que se debería sectorizar, analizar las cuestiones y ver qué trato diferencial, porque no es lo mismo una empresa de manufactura a una MIPYME que tiene un tallercito. Entonces, el impacto será diferente. El impacto es importante para todos, no quiero que se me malentienda, claro, pero sí es importante estudiar qué sectores podrían ser más vulnerables, como ya señalé, el tema de la MIPYME, y también las empresas que trabajan 24/7 tendrán que encontrar la manera de adecuarlo adecuadamente. Pero sí, digo, en su experiencia, y supongo también usted ha hablado con la clase empresarial, digamos, las cámaras en general han sido como... sí, vamos a revisar y todo, sí, ¿no? Pero la clase empresarial, es decir, empleador, que usted lo ha hablado con él, o sea, en su experiencia sí es realista que podamos llegar de a 2 horas por año, reducir a 40, porque de hecho lo que me decía el abogado de Colombia me decía, bueno, es que nosotros discutimos y dijimos que lo conveniente, según nuestro escenario y nuestro mercado laboral, no era reducir de 48 a 40, era de 48 a 42. Entonces, no sé si esa discusión también debería plantearse en México, es la ¿no? que se está llevando ya a cabo y se llevará a cabo en los foros. Ese es el primer punto. Sí, pero a ver, el tema es que la reforma acabará en 40 horas. Sí. No veo manera en que quede en 42. Lo que sí posiblemente... lo que se está analizando es que en algún proceso de la reforma sea solo 1 hora por año. Estoy pensando en voz alta aquí a tu auditorio, a lo mejor los 2 primeros años, el 26 y el 27, que sea 1 hora para que las empresas se van adaptando, y ya en el 28, 29 y 30 sean 2 horas. En fin, se puede jugar con diferentes escenarios para que el impacto sea lo menor posible y también para que sea una cuestión que los trabajadores disfruten de esa reducción de jornada para darle una mejor calidad de vida. A ver, ¿qué es lo idóneo? Pero también hay que hablar de lo realista. Muchas personas que ahora van a trabajar 40 años en el 2030, en vez de dedicarlos a tiempo familia, van a buscar trabajo en la informalidad. Desgraciadamente, claro, con el nivel de ingresos que tiene la media de la familia mexicana,
ese sexto día, en vez de descansarlo, dedicarlo a su familia, desgraciadamente van a incorporar las filas de la informalidad. Ese es otro escenario, secretario. Si le parece, vamos a una breve pausa y regresamos para cerrar el tema y abordar otro también muy importante, que es el reparto de utilidades en este mes, para que estén bien informados en la audiencia. Vamos a una breve pausa. Estamos platicando con el secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Ricardo Barbosa. Regresamos en un par de minutos. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Seguimos en Perspectivas, estamos platicando con el secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa, y bueno, decíamos en el bloque anterior, ya para cerrar este tema de las 40 horas, secretario, finalmente, ¿cuál sería el papel de las entidades, ¿no?, en esta, digamos, primero, en la discusión naturalmente tendrán que aportar su opinión, el sector empresarial, pero una vez ya implementada, en términos generales, ¿cuál sería el papel para la implementación y la ejecución de esta política? Primero, yo te puedo hablar a nombre de Jalisco, no sé lo que están haciendo otras secretarías del trabajo, pero en Jalisco estamos trabajando a la vanguardia, tomando el liderazgo de mandar propuestas como las que ya te he comentado. Yo me he encargado de estar en contacto con la academia, ¿sí?, las universidades, con los sindicatos y con la iniciativa privada. Hemos consolidado una lista de aproximadamente 10 o 12 sugerencias que ya se le hizo llegar a los sindicatos a nivel nacional, a las cámaras a nivel nacional y al Secretario de Trabajo Federal de los temas que estamos platicando. No sé si los otros estados lo están haciendo, pero Jalisco lo está haciendo. Segundo, al momento de la negociación, Jalisco será el primero que reciba los foros para discutir eso. Entre la segunda y la tercera semana de junio. Okay. Me estarán informando y con mucho gusto te lo comparto para que cubran el tema. Después se tiene que cabildear en el Congreso. Me sentaré yo a platicar con los diputados federales de todos los partidos que representan a Jalisco para explicarles la importancia de que la iniciativa avance y se apruebe como lo estamos planteando. Y en una tercera etapa, ya que sea publicada por el Congreso, darle seguimiento al cumplimiento. Es decir, si se determina que sea 1 hora o 2 horas en el 2026, desde esa parte que te comenté del órgano fiscalizador de la Secretaría, que es la inspección, revisar que efectivamente la gente ahora trabaje 46 horas y si sigue trabajando 48, que le paguen 2 horas extras. Entonces te diría que serían los 4 momentos de involucramiento de Jalisco para que llegue a buen puerto la reforma laboral. Pues bueno, y así en corto, usted con los empresarios, así en cortito, ¿sí los ve como convencidos o dudan o dicen, pues ni modo, ya lo dijo la presidenta? Hay de todo. Sí. Hay empresas, hay un número importante de empresas, fíjate, Jonathan, que no lo comenté y qué bueno que lo sacas a colación, que ya trabajan 40 horas y que encontraron la manera de ser productivos. Entonces, esas empresas tenemos que encontrarlo como ejemplo. La semana pasada di una plática a unos empresarios y un empresario de Tepatitlán nos comentó que él ya había implementado de manufactura, él está en el sector de alimento para animales y nos comentó que él tenía 2 años que ya había bajado de 48 a 40 horas, que encontró ecuaciones de productividad y que él ha funcionado bien. Entonces esos son los ejemplos que debemos de seguir a la cuestión. Entonces te diría que hay de todo, donde la gran mayoría de los empresarios están de acuerdo. Algunos están resignados y la minoría están totalmente en contra, pero afortunadamente son los menos en Jalisco. Los menos. Pues bueno, muy interesante, me entusiasma esta oportunidad, ¿no? De que pudiera haber una mayor justicia y bienestar laboral, ¿no? A ver, que lo que pedíamos desde la iniciativa privada, que era diálogo, tripartita, gradualidad, congruencia y responsabilidad, hasta ahorita se están dando los elementos. Bueno, pues vamos a ver y estaremos pendientes del primer foro. Y en otro tema, secretario, el reparto de utilidades, ¿es en mayo, cierto? Así es. ¿Quién tiene derecho y quién no? A ver, qué bueno que tocas el tema. El PTU es un tema complejo. Es un derecho, pero está condicionado a que la empresa tenga utilidades. No, las utilidades no es de que, a ver, la empresa está creciendo o contrató más gente o vende mucho. La ley es muy clara, es que las empresas tienen que presentar su declaración anual de impuestos sobre la renta. Y si tienen utilidad fiscal, tienen la obligación de repartir el 10% de la utilidad fiscal. Es decir, si una empresa
tuvo una utilidad de 10 millones de pesos en el año, no que vendió 10 millones de pesos, no que cobró 10 millones de pesos, que ganó. Después de lo que vendió y de lo que gastó desde el punto de vista fiscal, no es tan sencilla la ecuación fiscal, pero a grosso modo es, yo vendí 50 millones de pesos. Mis productos entre impuestos, mano de obra, tecnología, materia prima, fletes, seguros, me gasté 40 millones de pesos de esos 50. A los 50 le restas 40 y quedan 10 millones. En esos 10 millones, la empresa tiene que repartir 1 millón de pesos. Ese es el primer requisito, que haya utilidad fiscal neta. Si no hay utilidad fiscal neta, la empresa no tiene obligación de pagar utilidad. Esto es bien importante porque muchos trabajadores piensan que por default tienen derecho a PTU y desgraciadamente la ley dice lo contrario. Tiene que haber una utilidad fiscal neta. Oye, que hay N número de oportunidades de modificar la ley para que sea más justa, totalmente de acuerdo. Porque, por ejemplo, muchas empresas que les fue muy bien, a veces lo que hacen es reinvierten su capital en inventario, reinvierten su capital en expandir su fuente de trabajo. Y fue un año muy bueno, pero sin utilidad fiscal neta. Entonces eso es injusto para los trabajadores. Claro. Pero de la misma manera, puede haber una empresa que tenga pérdida y que tuvo que vender un terreno o una máquina para salir a flote, y el terreno tiene un excedente y ahí se puede generar una utilidad fiscal neta cuando no viene exclusivamente del trabajo, porque la empresa está pasando problemas, por ejemplo, por un dólar muy bajo, por las tarifas arancelarias del TEMEC, por la incertidumbre, por el aumento del costo del salario mínimo. Hay N número de factores. Entonces, para mí la fórmula se me hace injusta, pero tenemos que apegarnos a lo que dice la ley. Entonces, el primer requisito es que tengan utilidad. Nosotros en la Secretaría del Trabajo, a través del Centro de Conciliación, estamos para apoyarlos a partir del mes de junio, de que es obligatorio que todas las empresas constituyan la comisión mixta de reparto de PTU. Es decir, sin importar si tienes 20 trabajadores, 200 o 2,000, por ley tienes que hacer una comisión donde tienes que citar a 1 o 2 representantes de los trabajadores o del sindicato, 1 o 2 trabajadores de la empresa, en los cuales se les presenta la carátula de la declaración donde dice utilidad fiscal neta 0, pues entonces se levanta el acta y no hay PTU. Utilidad fiscal neta 100 pesos, se tienen que repartir 10 pesos y esta es la manera en que se reparte. De manera breve, porque el tiempo es escaso, si hay utilidad fiscal neta, vamos a decir, regresamos al ejemplo del 1,000,000 de pesos, haces 2 bolsas. Una bolsa de 500,000 pesos y otra bolsa de 500,000 pesos. La primera bolsa de 500,000 pesos se reparte de acuerdo a los días que realmente trabajaste en la empresa. Entonces, sin importar cuánto ganaste, el que trabajó más en el 2024 obtendrá más dinero de esa bolsa de 500,000 pesos. El que trabajó 2 meses o 90 días percibirá menos. En la otra bolsa es de acuerdo al salario, pero aquí, como estoy criticando la ley, aquí sí tuvo un acierto el legislador. Topa el ingreso, porque si no topara el ingreso, los directores que ganan mucho más que la gente de producción se acabarían llevando la mayor parte de esa bolsa de los 500,000 pesos. Entonces la bolsa es el trabajador de producción o el sindicalizado que gane más, solo le aumentas un 20%. Es decir, si en producción el que más gana 500 pesos al día, lo aumentas el 20%, son 100 pesos. Entonces, sin importar si el director general gana 1,000 o 1,500 pesos al día, para él solo se topa en 600 pesos. Entonces, esa es la fórmula. ¿En qué los podemos ayudar en la Secretaría? Esto es lo importante, es a partir de junio, si no te presentaron la comisión, si no te informaron, o si nomás te dicen aquí no hay PTU, el trabajador puede ir al centro de conciliación, se mandará a llamar a la empresa o se le hará una inspección en la que acredite con la carátula. Si acreditan con la carátula que no hay cero, que no hay utilidad fiscal neta, el asunto se acabó, no corresponde. Pero si en la utilidad fiscal neta aparece que hay PTU a repartir y la empresa se niega, será sancionado. Y, por ejemplo, ¿cuántas empresas más o menos en Jalisco reparten utilidades y cuántas no? ¿En qué porcentaje más o menos? A ver, la estadística cambia año con año. Sí. De la información que yo tengo, 2024 es un año complicado por la incertidumbre de la elección de Estados Unidos, la incertidumbre de la elección de México
la incertidumbre de la elección judicial que tendremos el 1 de junio, que eso viene, acuérdate, desde el año pasado, Claro. con el tema del aumento a los salarios mínimos y con el tema el tema del bajo valor del dólar. Sí. Esos 5 factores afectaron el 24. Entonces, consideramos que menos empresas pagarán en el 2025 el PTU del 2024 a las que pagaron en el 2024 el PTU del 2023. Los datos son complejos de dar una previsión. Ajá. Más bien te digo, con esos factores y con lo que hemos estado escuchando de las Excelentes. empresas y las cámaras, será difícil que se pague un PTU mayor al del 2023. En las encuestas que hay, el problema de las encuestas es que son voluntarias. Sí. Es decir, la empresa de manera voluntaria dice, sí voy a pagar y voy a pagar en tal rango. Entonces, yo como autoridad no tengo un medio de asesoramiento en este momento y por eso prefiero o evito dar una cifra para que después no esté apegada a la realidad. Más bien, en junio te podremos dar la nota de las empresas que repartieron PTU. Que sí repartieron. Pero el hecho es que utilidades. fiscalmente fue complicado el 2024. Claro. Que un poco lo que me hace ruido, digo, perdón, mi sentido común me dice, pues a ver, cualquier empresa existe para generar utilidades. Claro. Es decir, no existe una empresa para quebrar todos los años porque nadie tiene para dar fondo Es que no perdido, quiebran, ¿no? Es que reinvierten, es lo que te digo, que esa es la mala punto. redacción. Sí, sí. Pero todas las empresas y todos los ciudadanos hacen lo necesario legalmente posible para pagar la menor cantidad de impuestos. Claro, claro. Entonces, acuérdate que tú de las utilidades primero pagas un impuesto sobre la renta que es el 34 o 35% y después pagas el PTU. Entonces, la empresa, y no lo estoy defendiendo, te estoy hablando con hechos, Sí. la empresa lo que trata es primero de pagar menos impuestos. Entonces dicen, oye, si compro el terreno de al lado, reinvierto la utilidad, la utilidad que estoy generando, pero no es utilidad fiscal, sino que es una utilidad económica. Entonces, en vez de pagar de estos 10 millones de pesos el 35% de impuestos sobre la renta, mejor compro el terreno o compro una máquina o subo el sueldo. Cosas que son deducibles. Entonces, el objetivo de las empresas, si hay que decirlo como es generar ganancias, pero pagar la menor cantidad de impuestos. Entonces, por eso reinvierten las utilidades que generan para que no haya utilidad fiscal. Claro. Ahí es donde... Por eso muchas veces no se paga. Por eso yo siempre he dicho, y llevo 10 años diciéndolo, que se debe reformar el capítulo del PTU para que en un año bueno de generación, de que la empresa haya prosperado, no esté vinculado el PTU a la utilidad fiscal neta. Podríamos trabajar en otros indicadores donde se le tenga que compartir al trabajador parte de la riqueza que le ayuda a generar. Claro. Pero mientras esté vinculado a la utilidad fiscal neta, las empresas harán legalmente, y se entiende, las estrategias fiscales de reinversión para pagar menos impuestos. Pues ahora con la reducción de la jornada laboral, a lo mejor ahí puede ir junto con pegado, ¿no? El tema es que la jornada, mejor a todos, ¿no? El tema de la jornada laboral es que existe una corriente de pensamiento que generará en el momento de la transición, por lo menos los primeros años, un incremento en el costo de la nómina. Entonces también ese es uno de los factores a cuidar en esa cuestión. Claro. Bueno, pues ahí está. ¿A dónde se tienen que dirigir a la Secretaría para en junio? ¿Literal, las oficinas? Al Centro de Conciliación Laboral. Está en Juan Gil Preciado, donde está el Centro de Conciliación. Ahí lo reciben, piden una cita y se genera... Para una inspección. Se genera una cita primero para que la empresa exhiba el documento, y si no lo exhibe, se puede generar hasta una inspección. Porque ese documento no es público, ¿verdad? No es público, son cantidades... Es interno, sí, ¿no? internos. Los únicos que tienen acceso, de hecho, el trabajador no tiene acceso a la carátula, quien tiene acceso es la comisión. La comisión. Claro. Y si el trabajador dice que no se le exhibió el resultado de la comisión, entonces el centro citará al empleador para que ante una autoridad acredite si hay PTU o no PTU a repartir. Claro. Secretario, y en otro tema, el estatus de la ley Silla, ¿no? ¿Cuál es? A ver, la ley Silla fue legislada y promulgada especialmente para el sector del autoservicio y de las tiendas departamentales y para el personal de seguridad que trabajan no caminando, sino que trabajan parado, que trabajar parado es muy complejo y te puede generar temas de salud importantes en el sistema circulatorio. Claro. La ley Silla se aprobó
el 17-18 de diciembre del 2024 y establece que tiene 6 meses para entrar en vigor. Después la Secretaría del Trabajo Federal tiene 1 mes para establecer los lineamientos y las empresas tienen 6 meses para adecuar esa cuestión. Entonces, realmente, la ley Silla entrará en vigor en la segunda quincena de diciembre de 2025. Sí. Tiene por objetivo que las personas que trabajan en áreas de seguridad, en estos estudios, en un edificio público, y están parados, en vez de que están parados, que tengan acceso a un asiento con respaldo, es decir, a una silla. ¿Y en dónde le afecta a todas las empresas? Es que yo cuando dé mi descanso, los trabajadores tienen que tener una hora para tomar el descanso con donde haya sillas disponibles. A ver, si tengo 200 trabajadores, no quiere decir que tengan que ir a comprar 200 sillas como se malinformó a través de algunos medios. Ajá. Si yo tengo 200 trabajadores y tengo 4 momentos para otorgarles su media hora o su hora de descanso, entonces lo que tengo que tener es que tengo que tener 50 sillas para esos 4 periodos, para que tomen sus alimentos y para que descansen. Claro. Yo lo que les invito... Eso para cualquier empresa. Ok. No se pretende que se cambie una línea de producción de una empresa de la electrónica aquí en Jalisco, de que donde trabajan parados ahora tengan que trabajar sentados. No es la intención de la ley Silla, y la reforma dice tal cual que no afectará a los procesos industriales. Pero sí, cuando ese trabajador vaya a descansar, sí tiene que tener derecho a un lugar, a una silla con respaldo. Claro. A un lugar para tomar sus descansos, sus alimentos, y que tenga un asiento con respaldo. Eso es lo que implica la ley Silla. Ya se platicó la Secretaría del Trabajo Estatal con la Federal. Vinieron hace aproximadamente 3 semanas a dar una plática a los empresarios sobre ese tema. Ajá. Y el doctor en Medicina del Trabajo, encargado de este tema de la reforma, les dio una capacitación ya a un grupo de empresarios aquí en Jalisco a través de Coparmex, y estaremos esperando que en el mes de junio se publiquen los lineamientos, primero para que la Secretaría del Trabajo Jalisco los publicite y dé las capacitaciones, y en su momento en el 26 se hagan las inspecciones correspondientes. Entonces, a ver, para recapitular, este es para aquellos que trabajan parados como guardias de seguridad o, por ejemplo, en tiendas departamentales, que también se la pasan de pie. Esto implica también para las empresas tener un área de descanso con sillas, con respaldos, con respaldos, ¿no? Pero no implica, por ejemplo, que si yo en mi trabajo tengo una silla en muy mal estado, me la cambien, ¿o sí? Pues a ver, eso no es parte de la ley Silla, eso deberá ser parte de la obligación de tener las herramientas de trabajo adecuadas. Es otro aspecto. Es un aspecto que ya lo establece la silla. A ver, yo no puedo tener una silla sin ruedita, y si la ruedita estoy así, pues no puedo trabajar porque me voy a caer o voy a tener un tema lumbar por el tema. Entonces, eso, aún sin la ley Silla, la Secretaría del Trabajo puede revisar el estado de las herramientas de trabajo, como puede ser una silla o una mesa. O sea, si tú llegas a un centro de trabajo y ves a la gente que yo no les pongo una mesa, que los tengo trabajando con la computadora en las piernas, claro, en los muslos, o veo que la silla es una silla toda desconchinflada, eso ya ahorita es incumplimiento. No nos tenemos que esperar a los lineamientos de la ley Silla. La ley Silla es para que en el momento en que descansen tengan una silla, o algunas actividades que así lo permitan, tengan acceso a una silla durante la jornada de trabajo. Bueno, pues nada más ahí para que quede claro. Oiga, y aprovechando, ahorita que mencionaba también de herramientas de trabajo, recuerdo que hubo una reforma también laboral en cuestión de home office, ¿no? De trabajo en casa, en donde se planteaba que si trabajaba cierto número de horas en casa se consideraba trabajo remoto, sí. Remoto, y había que otorgar internet, silla y todo eso. En ese aspecto, ¿ustedes han supervisado o hay empresas que ya lo hayan implementado? Muchísimas empresas. A ver, ¿qué es lo que establece la reforma al teletrabajo? Ajá. Que es como lo denomina la ley del trabajo, es una silla y que la empresa pague parte de la electricidad y del internet. Ajá. Nomás, a ver, ¿qué es lo que hace la Secretaría del Trabajo? La Secretaría del Trabajo llega a un call center y les dice, dame lo que establece la ley de tus trabajadores en teletrabajo. Mira, yo tengo 40 trabajadores en teletrabajo, aquí está la lista, aquí está el comprobante de que están afiliados al Seguro Social, muy importante. Aquí está el comprobante de que les doy un apoyo de internet, aquí está el comprobante de que les doy un apoyo para electricidad, y aquí está el comprobante que les entregué la computadora y la silla. Sí. Pero a donde revisa la Secretaría,
es a la fuente de trabajo. La Secretaría está imposibilitada de ir al domicilio particular del trabajador, pero ahorita también le digo a tu auditorio que si me está escuchando alguien que está en la figura de teletrabajo y no les dan lo que estoy comentando, que es electricidad, internet, herramientas de trabajo y silla, pueden acudir al Centro de Conciliación Estatal de la misma manera y presentar una queja de que el patrón no está cumpliendo con las obligaciones de teletrabajo. ¿Cuántas horas a la semana mínimo se consideran que estés en casa para que sea teletrabajo? Tiene que ser el más del 40% de la jornada de trabajo. Entonces tiene que ser de 16 horas en adelante. De 16 horas en adelante. A la semana. Bueno, secretario, el último tema, me quedan 4 minutos, pero creo que es uno de los más importantes y está relacionado con mucho de lo que hemos platicado, y es el salario, ¿no? Lamentablemente en la mañana tronó mi computadora, pero tenía yo los Excel, ¿no?, con los reportes del ingreso promedio salarial profesional en Jalisco, ¿no? Que es cerca de los 600 pesos ante el IMSS. Algo así. Y después, una de las observaciones que me hacía un especialista hace un tiempo me decía, no es razonable que tengamos a Jalisco como una de las primeras 3 o 4 economías del país, pero en ingreso salarial profesional, ¿no?, estamos en el lugar 15 o 16. Y recuerdo que yo revisé estas tablas y en efecto tenemos un ingreso salarial muy bajo en comparación a otras entidades. ¿Tiene registrado ese? Sí, pero yo tengo otros datos. Qué lástima que no lo encontré. Usted tiene otros datos. En el sentido de que el registro ante el Seguro Social ante el IMSS es cerca de 600 pesos, y a mí la información que me hacen llegar, pero te ofrezco revisarla, es que está en el top 5, pero a ver, ahí sobre el salario... Yo hablo del profesional, del registrado ante el IMSS, del salario promedio. El promedio. El promedio, que está sobre los 600 pesos, pero de los datos que me hizo llegar mi equipo, somos de los primeros 5 estados con ese dato. Sí, digo, bueno, ese igual lo revisamos, pero en ese sentido, es decir, en general el salario está precarizado, ¿no? Es decir, es muy bajo. No alcanza. ¿Allí qué puede hacer la Secretaría del Trabajo? ¿Qué puede hacer el sector gubernamental? A ver, la Secretaría del Trabajo poco. Yo lo que tengo que revisar es en las inspecciones es que nadie gane menos del mínimo, que son los 278 pesos al día, y también si hay salarios mínimos profesionales, como el de un agricultor, como el de un trabajador del campo o como el de un vigilante, ganen esas cuestiones. ¿Qué tengo que revisar? Que no se les pague una parte por fuera con un subregistro ante el IMSS. ¿Qué tengo que revisar? Que se les pague el IMSS completo. Claro. Yo entrevisto a la gente de que se les den las prestaciones. Entonces, en cuanto al monto del salario, es poco lo que puedo hacer porque eso lo dicta la CONASAMI y también la ley de la oferta y la demanda, pero lo que puedo revisar son todas las condiciones de trabajo, que se pague PTU, vacaciones, aguinaldo, que se les dé seguridad social, que se les paguen horas extras, que se respete la jornada de trabajo, pero en cuanto al monto del salario no tengo la facultad de decir le estás pagando poco a tu trabajador. Y en su opinión, digamos, el salario en el Estado, digamos, es un salario que debería ser más alto o en su opinión está bien así? Yo creo que a nivel nacional, no en el Estado, debemos de trabajar para mejorar las condiciones de trabajo, no más de salario de los trabajadores. Esto viene a colación a lo que platicamos al inicio de la charla. Si queremos generar mayor formalidad, tenemos que ser más atractivos desde la formalidad. Y eso incluye el monto del salario y las prestaciones. Porque el problema, digo, perdón que meta otro tema, pero el problema es que resulta que el cártel paga mejor que una empresa en Jalisco. ¿No? Es decir, 14,000 pesos, pues es un salario. Bueno, y no 15, no nomás el crimen organizado, la informalidad muchas veces genera más ingresos, no te quitan el pago del seguro social, aunque no tengas acceso a seguridad social, no te quitan el impuesto sobre la renta, y por eso señalaba que tenemos que trabajar en mecanismos de ofrecer mejor salario, pero al mismo tiempo cuidar a las fuentes de trabajo, que en su mayor parte son MIPYMES, y dar mejores prestaciones, buscando el equilibrio entre la empresa y los trabajadores. Y la supervisión de las condiciones de trabajo, es decir, ¿cuántos inspectores tiene la Secretaría? Para todo el Estado únicamente tenemos un poquito menos de 40 inspectores. ¿Y es suficiente? Pues hacen malabares y hacen milagros. No son suficientes, es lo que hay y es con lo que tenemos que trabajar. Te soy muy honesto al respecto. Jonathan, para un estado del tamaño de Jalisco con la actividad económica deberíamos de tener 100 inspectores, pero el presupuesto no da para tener más de 40. Bueno, secretario, pues le agradezco muchísimo
Fue un placer platicar con usted. Vamos a estar muy pendientes con los foros de la reducción de la jornada laboral y más adelante le propongo que platiquemos y revisemos estos datos que yo tenía. Vamos platicando de lo que se pagó de PTU y vamos platicando ya que pase junio, a lo mejor en agosto podemos platicar cómo ven el proyecto y lo podemos platicar en la afectación que tendrá para las empresas en Jalisco y también los beneficios para los trabajadores. Pues muchos temas en materia laboral, que bueno, le agradezco que haya estado con nosotros, secretario. Con mucho gusto, gracias, Jonathan. Gracias también a ustedes que nos hayan acompañado en Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí. Platicamos en esta entrevista con el secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa. Nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión.